En una familia habían 7 hermanos. 6 de ellos eran trabajadores que salían fuera. Eh, Se pasaban largas jornadas de trabajo antes de volver a casa y regresaban con comida, con dinero, con el sustento del hogar. Había uno más pequeño que le gustaba estar en casa, tocar la guitarra, ayudar a su papá en el campo. Alguien que era subestimado por sus hermanos, ya que pues sus hermanos lo veían como alguien menor, como alguien que no tenía la capacidad física, mental de aportar al hogar lo que sí eran capaces de aportar ellos, que se sentían pues directamente responsables del alza de aquel hogar. Sin embargo, el padre sentía un principal aprecio por aquel pequeño que le gustaba la guitarra. Cada tarde cuando él se ponía a tocar, el padre se sentaba a su lado, le daba abrazos, decía que era su pequeña joya. Esto, esto fue creando un descontento entre los hermanos mayores, los cuales no entendían por qué había tanto favoritismo con el hermano más pequeño que prácticamente no hacía nada por el hogar, para su entender. Y a esto le sumamos que el pequeño hermano tenía sueños, aspiraciones, metas, eh, los cuales no aceptaban los demás hermanos mayores, decían que eran cosas ilógicas de pensar para alguien como él. Fue tanto el, la envidia, la sensación de malestar que creaba el pequeño favorito dentro de los hermanos mayores, que un día tramaron algo y lo llevaron a una antigua cueva que había en aquel pueblo. Fueron todos. Según empezaron a hacer juegos y retos entre hermanos. Y en una de esas se le ocurre a uno de los mayores jugar con un paño sobre los ojos, a ser guiado por una voz de uno de ellos y a ver quién lograba avanzar más en un terreno áspero sin caer. Entonces trazan una trampa contra el pequeño hermano, donde había una pequeña columna de piedra que se alzaba dentro de un acantilado, dentro de un abismo en aquella cueva. Todo estaba oscuro, se escuchaban el gotear de las gotas en el suelo y en los pequeños arcos debido a la humedad. Y empezaron a jugar en un terreno primero que, aunque áspero, era bastante seguro, pero luego avanzaron hasta allá y volviéndose de espalda al acantilado, le dijeron al pequeño cantante que iban a jugar del acantilado hacia acá. Sin embargo, al ponerle la venda en los ojos y dar las vueltas para comenzar el juego y comenzarlo a guiar, eh, lo pusieron de frente a aquel acantilado. Era prácticamente una misión imposible caminar por encima de aquella columna de piedra rectamente, sin desviarse y sin caer. Una de las voces de uno de los hermanos comenzó a hablar y empezó a guiar al pequeño. El pequeño avanzó sin darse cuenta que estaba caminando sobre una columna que tendría de ancho poco más de 50 centímetros, pero él solo seguía adelante. Le decían que se agachara porque había un objeto encima cuando realmente no había nada, pero solo siguió adelante. Los hermanos esperaban que aquel pequeño tuviese un desequilibrio y cayera hacia un costado, y luego poderle haber dicho al padre que fue un accidente. Pero el pequeño, con la venda en los ojos,
siguió adelante solo escuchando la voz, solo escuchando a aquel hermano que guiaba, que para no sentirse culpable nunca le dijo que se desviara a un costado, solo le trazaba a través de la voz objetos que estaban encima o debajo para que él alzara los pies o se agachase. Y así continuó todo el camino hasta llegar al otro lado. Luego le hicieron volver y el chico no cayó. El chico solo fue guiado por una voz. Al llegar, los hermanos quedaron en silencio. El pequeño se quitó la venda y se dio cuenta que no estaba en la otra parte del acantilado, sino que lo habían hecho cruzar de un lado a otro y regresar. Al darse cuenta de esto, salió corriendo hacia afuera y lejos de ir a donde estaba su padre a contarle lo que habían hecho sus hermanos, solamente se arrodilló al cielo y le dio gracias a Dios. Pasó tiempo para que perdonase a sus hermanos, pero el destino se ocupó de lo demás. Aquel chico era un elegido. Aquel día había ocurrido algo, sí. Había caminado seguro. Había caminado seguro porque él sabía quién era, porque sabía cuál era su propia identidad, porque sabía lo que podía alcanzar. Había caminado guiado por una voz que en un principio la intención era hacerle daño, pero había un propósito. Y cuando hay un propósito, aunque intenten hacerte daño, el resultado será el mismo, la victoria. Porque has sido elegido, elegida, porque has sido ungido o ungida, porque has escuchado una voz, pero la voz que más suena dentro de ti es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Puede que a veces te haya tocado caminar con una venda en los ojos. Puede que a veces te haya tocado caminar sobre una columna de piedra muy estrecha y que debajo hay un barranco. Pero aunque no veas nada y estés caminando a ciega, si tú crees en lo que Dios dice que tú eres, si tú, a pesar de todas las voces, escuchas la voz de Dios, no importa cuán largo sea el camino, ni cuán estrecho, no caerás. No caerás al vacío, porque Dios no lo va a permitir. Y es que si en algún momento llegas a resbalarte incluso, Él te levantará. Y mientras más intenten hacerte el daño, más se darán cuenta las personas de que no pueden tocarte, de que eres elegido, de que cuando obran contra ti ocurren milagros más grandes todavía, imposibles de creer o de pensar para alguien más. Y no es porque tú así lo has decidido, es porque estás protegido y bendecido por Dios. Camina sin miedo, camina sin temor, camina aunque no veas, camina aunque no escuches o aunque lo que escuches no sea lo que quieres escuchar. Tú solamente camina, camina y sigue adelante. No dejes de andar, no dejes de creer, no dejes de caminar, porque tu fe es lo que hace la diferencia. Porque el fuego que llevas dentro se ve incluso a la distancia. Porque aunque parezcas el más pequeño, al final eres el más grande. Camina sin temor. Yo te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.